Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Le habla Alejandro. Sí, ya se le escucha y están las diapositivas proyectadas. Listo. Se pueden visualizar entonces, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, comenzamos. Buenas tardes con todos, muchachos. ¿Cómo están? Un gusto verlos virtualmente, escucharlos y poder compartir esta clase. Me comentan que ya han tenido una clase el 22 de junio respecto al tema de la parte endocrinológica en semiología, con lo que es tiroides, obesidad, que es lo que me corresponde a, dictar a mí. Lamentablemente el tema es que del equipo de médicos, que somos cuatro, uno de ellos está con un tema de salud delicado y un problemita de coordinación, por lo que el día de hoy vamos a hacer lo que es la clase de semiología de hipotiroidismo y la semiología de obesidad y síndrome metabólico que está a mi cargo. Bien. Doctor, disculpe, se ve blanca la pantalla. ¿No pueden visualizar las diapositivas? Sí, ahorita sí, hace rato no. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todos leen hipotiroidismo? ¿Sí? ¿Me Sí, doctor, confirman? ya se ven sus diapositivas. Ya. Doctor, un favor, ¿podría pasarnos sus diapositivas antes de que empiece su clase? Ya, claro, se las envío al delegado. Por el chat. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Y él Ay, cree que se las reenvíe? ya, doctor, gracias. Ya, ok, ahorita se las estoy enviando. Doctor, disculpe, ¿va a enviar ahorita ¿Sí? las diapositivas? Sí. Ah, ya las voy a enviar por el chat del Zoom. ¿Las envío con su delegado? ¿Les parece bien? ¿Y él ya se las reenvía? Ya me llegaron ya. ¿Ya? ¿Listo todos? ¿Conforme? Bien, entonces vamos empezando y estoy por acá. Me avisan si alguno de sus compañeros aparece por ahí para irlo admitiendo, de favor. Bien, entonces teníamos que hablar acerca de lo que era la parte de semiología endocrinológica. Como ya les habrán dicho, la semiología estudia más que todo, es el pilar de la parte clínica en la que tenemos que ver signos y síntomas para identificar un paciente. Obviamente, en paralelo también nos sirve correlacionar la parte clínica con lo que es la parte de exámenes auxiliares, la parte de un plan diagnóstico. Bien, entonces cuando hablamos de hipotiroidismo, lo que tenemos que recordar es que vamos a hablar de lo que es la glándula tiroides. Bien. Dentro de lo que es la parte de glándula tiroides, tenemos que recordar que esto es la glándula encargada de lo que es la producción de la hormona T4 libre, que es la forma activa de la hormona, y que esta es la que se va a encargar, controlada por lo que es un eje hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides. Bien, con este eje entendido vamos a poder entender las diferentes formas de presentación que va a tener. Ya la clasificación de hipotiroidismo primario, secundario, terciario se va a hacer en función de a qué nivel se encuentra el daño del eje, mientras que la característica básica que vamos a tener que identificar nosotros es la presentación clínica por el déficit de esta hormona. Bien, entonces, recordando esto, bueno, anatómicamente, pues todos recordamos, ¿no? La glándula tiroides se ubica en la parte posterior, se ubica delante de lo que es la parte de tráquea, en la parte del cuello, comúnmente llamado como lo que es la manzana de Adán. Bien, entonces, vamos a ver que esta clasificación va a ir en función de lo que es el estímulo. Tanto la parte hormonal va a tener un control por feedback. ¿Qué es un feedback? Va a ser la forma en la cual se estimula esta T3, T4 hacia los receptores del hipotálamo, y estos van a producir una hormona estimulante de la TSH, y la hipófisis, la adenohipófisis, ya va a estar la encargada de producir esta TSH que va a actuar sobre la glándula. Ahora, ¿cuál es la prevalencia del hipotiroidismo? Porque es importante tenerlo siempre en cuenta. Tenemos que recordar que lo que es el hipotiroidismo, básicamente el más común va a ser el hipotiroidismo primario. Tiene una presentación clínica bastante variable, pero en función de lo que es población, lo que debemos recordar es que a veces lo subestimamos o lo subdiagnosticamos, especialmente en la población en tercera edad. Personas mayores de 60 años, como pueden ver, ahí son de los que están más afectados con esta enfermedad, pero que no les hacemos el diagnóstico correctamente porque se suelen confundir a veces su sintomatología o formas de presentación con otras patologías, como lo vamos a ver más adelante.
Bien, generalmente se habla de que hay una prevalencia del 1 al 10% de pacientes hipotiroideos primarios. Ahora, el porcentaje de sujetos, como les mencionaba, como ustedes pueden apreciar en esa diapositiva, en función de la edad va incrementando la prevalencia y también es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres. Obviamente los grupos o la prevalencia de mayor va a ser en las personas mayores de 65 años, es donde se va a ver con mayor prevalencia. Aparte también hay una cápita que vamos a mencionar por ahí de que es el hipotiroidismo, la forma de presentación en el tema de la gestante y una pequeña mención de la parte del hipotiroidismo en pediatría. Ahora, para entender cómo se va a presentar clínicamente un paciente que tiene lesión de hipotiroidismo, vamos a entender en general lo que es la fisiología o vamos a recordar la fisiología de la hormona tiroidea. ¿Por qué es importante entender esta fisiología de la hormona tiroidea? Porque a partir de ahí vamos a ver que siempre el hipotiroidismo va a ser el déficit de esto, o sea, va a ser todo las actividades que debe ejercer esta hormona en menos, y para el hipertiroidismo va a ser todo lo contrario, va a ser todo lo que sea para más. Bien, a nivel cardiológico vamos a ver que, que las hormonas tiroideas en general tienen un efecto cronotrópico e inotrópico. ¿Qué significa? Que cuando la función de la T4 libre a nivel de corazón va a ser aumentar lo que es la afinidad por la relajación, y con esto va a producir lo que llaman taquicardia, va a aumentar la fuerza de contracción, va a aumentar el volumen de eyección que haya a nivel de corazón. En el tejido adiposo va a producir lo que es la lipólisis, y esto va a ser lo que característicamente ya vamos a ver cuando hablemos en los hipotiroidismos de por qué son el grupo de pacientes que aumentan de peso comiendo poco, porque esta lipólisis está disminuida, por el contrario del hipertiroidismo. En la parte del músculo vamos a ver también un efecto de degradación proteica. En los huesos vamos a tener el crecimiento y desarrollo, que es importante para lo que es el crecimiento durante la etapa de infancia. Por eso es que vamos a ver que en la presentación de déficit de hormona tiroidea, en lo que son los pacientes pediátricos, van a alterar lo que es el desarrollo del crecimiento normal. Igualmente en la parte del sistema nervioso central. Ahora, a nivel de intestino vamos a ver lo que es el aumento de la velocidad de absorción de nutrientes, por lo que vamos a tener que entender que, por ejemplo, una forma clásica de presentación de hipotiroidismo, ¿qué cosa es? La constipación, que es una de las formas o de las clásicas formas de presentación que tiene un paciente, que a veces nosotros nos dejamos llevar y como nos hablan de constipación, comenzamos a pensar de otras cosas. Por ejemplo, enfermedades diverticulares, un dolicomegacolon. Recordar siempre que estas hormonas, si bien es cierto, se secretan en lo que es la parte de tiroides, tienen efectos sistémicos, como vemos. Entonces, recordar siempre, por ahí va a haber alguna preguntita de algún pacientito que llega contándonos de constipación, que tiene una colonoscopia normal, y si le asociamos por ahí un tema de obesidad, por ahí, como que siempre hay que tener en cuenta lo que es la tiroides para considerarlo, ¿bien? Dentro de los otros, pues que hablábamos, el tema de los, como ven ustedes ahí, metabólico y calorigénico, significa de que esta hormona es una hormona catabólica, que se encarga de lo que es la parte de lo que es el consumo de O2 y lo que es producir metabolismo. Bien, entonces, vamos a ver que la parte de prevalencia de tiroides era mayor en las personas adultas mayores. Esto debidamente también algunos cambios en lo que es la fisiología del ser humano con el pasar de los años. Vamos a tener, por ejemplo, que hay alteraciones en lo que es el aclaramiento renal del yodo, el aclaramiento tiroideo, la producción en sí, así como se va envejeciendo el cuerpo, también va envejeciendo la glándula tiroides y por tanto a veces se considera que al disminuir el tejido, también disminuye la producción, con lo que llevaría a alguna forma de presentación a largo plazo de hipotiroidismo. Bien, obviamente también recordar que tiene ciertas modificaciones, como todas las hormonas, tiene ciertos picos o variantes con respecto a que se haga el dosaje en la mañana, en la noche, como ya ustedes saben. Ahora, entrando ya propiamente a lo que es la semiología de lo que es el paciente hipotiroidismo, la pregunta siempre es, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Cómo armo mi rompecabezas diagnóstico de un paciente hipotiroideo? Recordar que aquí vamos a tener que hacer, en general en el examen físico,
vamos a tener que buscar ciertas características en lo que es la parte de las fases. Vamos a tener que identificar cuál es la característica, forma de presentación de cara de un paciente hipotiroideo. Tenemos que ahondar bastante en la anamnesis, el tema de cuánto tiempo tiene el paciente con las molestias, los síntomas, y a veces inclusive aumentar un poco lo que es el interrogatorio. Hay pacientes, por ejemplo, que podrían llegar solamente por un tema estético, capaz le dicen, doctor, estoy aumentando de peso, tengo 3 meses, pero por ejemplo, a veces obvian algunos datos que podrían ser de relevancia, como el tema, por ejemplo, del sueño, el tema de lo que es el frío, el tema de lo que es la resequedad en la piel, que vamos a ir viendo, ¿no? Obviamente acá vamos a tener en cuenta ciertas peculiaridades que conforme vayamos a ir nosotros aumentando lo que es la pericia diagnóstica, tanto en interrogatorio como en examinar al paciente, vamos a poder ir concatenando todas ellas. Bien, obviamente lo característico para evaluar directamente la glándula tiroides y poder valorar si es que hay un aumento de tamaño o la presencia de algún nódulo o alguna lesión o algo a este nivel es la forma de examinar directamente la glándula, la cual existen dos técnicas, ¿no? Una que puede ser mirando directamente hacia el paciente con el uso de los pulgares, como pueden ver en la mano derecha de su pantalla, o la otra es en la evaluación por la región posterior, utilizando el segundo y tercer dedo, y generalmente la forma típica de poder identificar la glándula es haciendo que el paciente degluta, para poder sentir lo que es el movimiento de la glándula al momento de realizar la deglución. Bien, generalmente lo normal que nos dicen que busquemos es más o menos un tejido, una estructura blanda, homogénea, simétrica, que se desplaza al momento, que coincide con el momento del desplazamiento durante la deglución. Entonces, básicamente, esa sería la forma de considerar lo que es el examen de la tiroides siempre. Lo que Doctor, se... Dígame. una pregunta. Sí. En el caso de la semiología de la diapositiva anterior de paciente hipotiroideo, ¿se tienen que presentar todos los síntomas o pueden ser síntomas aislados, como que dos, tres, o necesariamente se presentan todos juntos en uno solo? Bueno, más adelante vamos a detallar un poquito cada parte segmentaria, pero como medicina siempre es una suma de criterios. No necesariamente van a tener que estar presentes todos los síntomas al momento, depende también la severidad del paciente. Este, conforme sea la enfermedad más crónica, conforme tenga alteraciones hormonales mayores o haya otras comorbilidades, a veces también esto puede modificar un poco la forma de presentación. Recordar que esos signos y síntomas que se nos dan acá son de pacientes exclusivamente hipotiroideos, pero ya en la realidad cuando ustedes vayan al hospital o cuando ustedes tengan la oportunidad de entrevistar estos tipos de pacientes, se van a dar cuenta que generalmente el paciente hipotiroideo asociado con otras enfermedades metabólicas. Generalmente por ahí tiene su diabetes o tiene su presión arterial o tiene algún problema renal y como que eso a veces enmascara o superpone los signos y síntomas. No necesariamente tienen que estar todos presentes, pero si tenemos 2, 3, vamos a ver por ahí también una lámina en las cuales vamos a ver lo que es la sensibilidad y especificidad de cada síntoma. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, que yo encuentre constipación en un paciente o que le encuentre aumento de peso o que le aumente bradicardia para pensar de repente en que sea un paciente hipotiroideo? Bien, entonces siempre acá es un tema de poder discernir cuáles son los signos y síntomas que me sirven. No necesariamente deben estar todos, pero sí debemos tener, por ejemplo, unos 2, 3 de los más frecuentes, de los más prevalentes en la enfermedad, como para tener una idea, plantear la posibilidad diagnóstica, hacer el estudio analítico y corroborar la parte clínica con la parte laboratorial para poder hacer el diagnóstico. ¿Bien? Gracias, doctor. Continu Listo. Continuando, tenemos entonces para mencionar un poco de cada síntoma, ¿no? Como les mencionaba, el cuadro clínico de hipotiroidismo es algo así como una madeja como la que van a enfrentar cuando evalúen, por ejemplo, los pacientes con autoinmunes en reuma, cuando tengan un lupus, cuando tengan un paciente con alguna afectación sistémica en general, tuberculosis, lupus, que tiene múltiples signos y síntomas, nosotros vamos a tener que tratar de encontrar las que más nos sirvan para poder armar la posibilidad de diagnóstica. Bien, entonces, recordando eso,
Vamos a ver, por ejemplo, algunos pacientes, como les digo, pueden llegar simplemente por tema de peso, pero al momento de ir interrogando, ya comienzas a averiguar, por ejemplo, de que además de eso, el paciente tiende a la somnolencia, tiene intolerancia al frío, tiene desinterés, tiene desánimo, tiene variación en lo que es que come normal o menos a lo acostumbrado, y en función a eso, el paciente se nota que está aumentando de peso, que está más hinchado. Ahora, acá también viene un poco el tema de ser observadores en la parte clínica. El paciente no necesariamente lo considera a veces, por ejemplo, una molestia. Por ejemplo, ahorita en esta temporada no, lo considera normal el tema de ir, por ejemplo, con una casaca a las consultas o estar en el día a día, ¿no? Porque estamos en temporada de frío y todo eso, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que se pasa enero, febrero, marzo con casacas y no sudan. Entonces, ese, por ejemplo, es un dato para tener en cuenta y preguntarle. Señora, ¿y usted tiene frío? Estamos en el verano, ¿qué hace con casaca? Y entonces, o, por ejemplo, en esta temporada del invierno, lo normal, pues, es que te pongas una casaca o una chompa, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que está con 3 medias, doble chompa, o 3 polos abajo de la chompa, o el abrigo del oso, cosas así exageradas, también tienen que llamarnos la atención para este tipo de pacientes. Obviamente acá también es algo característico el tema de cómo hablan ellos. Cuando ustedes vean pues en internet es una forma típica, ¿no?, de la lengua, de la macroglosia que producen ellos, una típica voz, ¿no? Pero obviamente eso ya son con pacientes en formas avanzadas. A veces basta simplemente con escucharle un poco o valorar el tiempo de respuesta que da o cuánto se demora en hablar con nosotros este paciente, para ir tomando por ahí ciertas peculiaridades. Otro también es el tema característico y típico que les van a mencionar, que es por ejemplo, el signo de la reina Ana, ¿verdad? Que imagino que algunos de ustedes ya lo deben haber escuchado o lo deben haber visto por ahí. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Sí? ¿Puede repetir lo que dijo, doctor? Claro, a lo que es el nivel de la evaluación clínica del paciente, en lo que es la parte de la faz y de la cara, hay una alteración a nivel de las cejas que se conoce como el signo de la reinana. ¿Alguno de ustedes recuerda específicamente de qué se trata o cuál es la La cola de característica las clínica? cejas se pierde. Listo, entonces se pierde la cola de las cejas. Pero, por ejemplo, si bien es cierto, esto es algo típico en los pacientes con hipotiroidismo, hay otras patologías donde también hay alteración de la parte de la cola de cejas. Así que por eso, o sea, por ahí más o menos hay que... Si bien es cierto, es de patología tiroidea, pero también hay una enfermedad infecciosa que produce una lesión similar. Bien, entonces, por ejemplo, para eso tendríamos, por ejemplo, ya que andar más en la parte clínica. Ya ustedes cuando lleven infecto les darán ciertas peculiaridades y por ahí espero que lo recuerden y digan, ah, de verdad, el año pasado me dijeron, aquí está la enfermedad. Bien, o si tienen interés lo pueden ir buscando y luego me pueden comentar dónde más lo encuentran el signo de la reina. Bien, entonces, en respecto a lo que era el tema de síntomas generales, recordar, ser bastantes observadores con lo que es la parte de la forma de vestir del paciente. En función a eso podemos detectar o que es muy friolento o que es muy caluroso, o a veces el mismo paciente te cuenta que se tiene que gusta ir a trabajar a campamentos o a otros lugares por estos mismos temas de clima que se les son intolerantes. Bien, el tema de las formas para lo que es la astenia, como ustedes recuerdan, es el desgano para hacer las cosas, ¿bien? No hay motivación. En la somnolencia son pacientes que de un tiempo acá empiezan a tener mayor cantidad de sueño de lo que habitual tienen. Recordando, obviamente, por ahí en las diapositivas anteriores mencionábamos, ¿no?, que las hormonas tiroideas son calorigénicas, o sea, están encargadas de lo que es la parte de actividad del cuerpo. Sin estas hormonas vamos a tener como que menos combustible para poder hacer nuestras cosas en el día a día, para entenderlo así de manera práctica. Bien. Luego, hablando ya en general de lo que era síntomas o signos para buscar, en el tejido celular subcutáneo vamos a ver algo típico que es el tema del hinchazón. Siempre el hinchazón va a ser una forma de que le va a preocupar a la gente, que se ponga las medias y les quede marcadas las medias o que doble entre los zapatos. Y la hinchazón más frecuente o por la que más se preocupan las personas es la hinchazón de piernas. Ahora, en general, bueno, ahí dice hinchazón de piernas, nosotros debemos recordar que es edema de miembros inferiores. Bien,
Hay múltiples causas y la mayoría de gente siempre asocia el tema de que se hincha alguna parte de tu cuerpo con los riñones. Y a veces te llegan diciéndote, doctor, no estaré mal de los riñones porque estoy hinchándome o se me han hinchado los pies. Y ahí más o menos vendría como que dice a tomar en cuenta la parte de interrogatorio nuevamente. Señor, bien, viene por el tema de hinchazón de pies, desde cuándo lo tiene, valorar que sea simétrico, el compromiso de lo que es el tema, por ejemplo, de patología tiroidea es a un nivel sistémico. No puede ser un edema causado por hipotiroidismo que tenga una asimetría. Eso más bien nos hablaría de un problema local, en lo cual tendríamos que discernir si es un problema circulatorio, un problema infeccioso localizado que de repente produzca el aumento de volumen de solo un miembro o una extremidad, ¿no? Por ejemplo. Ahora, lo otro dato característico que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, para valorar el tema de disnea. Cuando hablamos en el tema cardiovascular, esta disnea de esfuerzo es básicamente por el mismo componente que se menciona de lo que es la falta de la hormona para poder realizar actividades. Por lo tanto, esta forma de presentación es una forma que el paciente dice cierto nivel o grado de cansancio. Bien. En función a esto, vamos nosotros también a tener que decir que disnea, como ya lo habrán visto en cardiología, en respiratorio, es un síntoma que está presente en varias formas de presentación de patología. Por eso hay que tomarlo con ciertas pinzas cuando tengamos el tema de disnea. Bien, ahora, en la parte de digestivo sí esto es un hallazgo un poco más frecuente. El tema de la alteración del peristaltismo a nivel intestinal en estos pacientes sí es bien marcado y bien connotado. A veces la constipación es un tema de años, que generalmente las personas, los pacientes lo suelen subsanar ellos empíricamente con laxantes, modificaciones en la dieta, algunas de esas actividades a veces corrigen en parte esto y por eso no es algo que generalmente los pacientes lo refieran, lo manifiesten. Más les preocupa lo contrario. El tema, por ejemplo, de estar con diarreas es algo que les llama la atención y les preocupa, pero a veces, por ejemplo, ir al baño cada 3 días o cada 4 días es un tema como que no les llama mucho la atención o como no lo consideran un fastidio, no genera dolor o no genera otra sintomatología añadida, a veces lo van subestimando y a veces uno tiene que irlo preguntando, dándolo, tratando de ir averiguando un poco más de esta patología. Bien, o de esta presentación clínica a veces que tiene el hipotiroidismo. En lo que es el génito urinario, en el tema de mujeres, pues obviamente el problema del déficit de hormona de la T4 también tiene que ver con la alteración en el tema de lo que es fertilidad. Bien, por ahí tiene que ver también con alteraciones en los ciclos menstruales y eso también a veces es otra parte que imagino que ya le irán a revisar o cuando lleven el capítulo de fertilidad en ginecología, la asociación que hay entre las patologías endocrino-metabólicas, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, hipotiroidismo y obesidad. Bien, por ahí también vamos a veces a empezar a diagnosticar un hipotiroidismo. A veces llega una paciente por un problema de fertilidad, terminas haciendo tus estudios, terminas encontrando una alteración de tiroides, corriges o controlas el problema metabólico y en función a eso puedes ir mejorando la posibilidad del tema, por ejemplo, de reproducción en mujeres. Luego, otra forma clásica u otra forma típica de presentación también son las lesiones a nivel del sistema nervioso. La parte de la neuropatía producida por el famoso síndrome de túnel carpiano es otra asociación que tiene frecuente lo que son los pacientes con hipotiroidismo. Bien, la alteración del primer hasta la mitad del cuarto dedo de la mano por la compresión que existe de este nervio a nivel del túnel del carpo. Bien, obviamente los pacientes que tienen un déficit de tiroides también tienen un enlentecimiento en lo que es la transmisión del impulso nervioso. Por lo tanto, vamos a ver que se encuentran disminuidos todo lo que son los reflejos osteotendinosos en ellos. Bien, no olvidar ese dato que por ahí siempre neurológicamente a veces hay alguna preguntita de lo que es causas de disminución de reflujo osteotendinoso o paciente que al momento de examinar se le encuentran reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos, sin que haya alguna explicación de compresión o algo, tenemos que tener en cuenta lo que es una posibilidad metabólica que es el tema de
del déficit de la producción de la T4. Bien, ahora, básicamente, si ustedes pueden ver, de ver la fase abotagada del paciente, no es una fase abotagada, edematosa, pálida, y con esto vamos a ver lo que es una forma lenta al hablar, la voz ronca, la voz áspera. Generalmente esto también da complicaciones al momento de manejo, por ejemplo, de viario por tamaño de lengua y esas cosas, ¿bien? Esas son las formas bien exageradas. Por ejemplo, si se percatan ahí, la imagen de la derecha aparentemente tiene todas sus cejas completas, no hay alteración en la cola, pero por ejemplo eso no implica de que no sea hipotiroideo porque tiene toda la fase botagada, impresiona lo que es una lengua prominente que inclusive apertura un poco la cavidad oral. Bien, ahora, dentro de lo que era ya al momento de realizar el examen físico del paciente, obviamente vamos a ver que en estos pacientes cardiológicamente al momento de tomar los signos vitales, lo que es presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y todos ellos, vamos a ver, por ejemplo, ciertas peculiaridades que ya nos deben ir ya dando cierta orientación, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la disminución de lo que es la frecuencia cardíaca. Hay pacientes que llegan hasta bradicardias extremas, que a veces nosotros pensamos puede ser un bloqueo, AB, tercer grado, segundo grado, móvil de 1 a 2, traigan el marcapasos y todo eso. Y a veces hay problemas metabólicos que son los primeros que debemos pensar, pero ya como lo vemos en bradicardia, a veces como que nos olvidamos de ciertas cositas. Así que recuerden, cuando imagino que en la parte de semiología ya cardiológica ya les habrán orientado bastante cómo ver el tema o cómo afrontar la bradicardia en un paciente y descartar causas cardiológicas y no cardiológicas. Las cardiológicas, pues todos los bloqueos que ya muy bien ustedes han estudiado, imagino que ya están ahí afianzados en el conocimiento. Y hay otras causas electrolíticas, hay otras causas metabólicas que también tienen formas de presentación de bradicardia para lo que es ya la medición de las presiones a nivel de ecocardiografías y todo eso también podemos ver variantes, ¿bien? Ahora, con el tema de presión arterial, recordar que hay un aumento más que todo de lo que es la tensión arterial diastólica. Recordar que esta hormona también aumenta lo que es la retención de agua y sodio. Agua y sodio, si ustedes recuerdan, da una vasoconstricción periférica. Por lo tanto, lo que aumenta en estos pacientes es la tensión arterial diastólica. Bien, recordar que a veces de repente la presión arterial puede estar normal, ¿no? Básicamente decimos, por ejemplo, 125, 85, está normal. Luego le van controlando a ese paciente y ya no es 125, 85, sino 125, 95, 125, 100. La sistólica se mantiene, pero la diastólica tiende a incrementar. Eso también es un punto para poder discernir entre la posibilidad de un paciente con esta lesión. El peso, pues obviamente hay siempre un aumento que es una de las causas frecuentes que lleva al paciente a la consulta, ¿no? Estoy ganando peso, estoy aumentando peso, estoy comiendo igual, pero me siento más gordito y te vas dando cuenta de que no solamente va a ser un aumento de peso, sino también hay un cierto grado de redistribución de lo que es la parte de grasas. Bien, ahora, en lo que es la parte de piel. En la piel sí vamos a tener que ser bastante detallistas porque vamos a ver que generalmente estos pacientes tienen una piel seca, dura, escamosa. ¿Qué significa esto? Básicamente son pacientes, los hipotiroideos, pacientes que no sudan. Al no sudar, generalmente van a tener cierto grado así como lo que comúnmente el paciente te lo va a describir a veces, doctor, me saco mis medias y me queda una caspita en los pies o cuando al momento de tener algún tipo de escozor, prurito, me rasco y queda ahí todo, que queda cierta piel y todo eso, ¿no? Obviamente estos pacientes van a tener lo que es esta resequedad de piel marcada. Hay algunos inclusive en que se les agrieta la piel. Ah, estas lesiones, estas grietas en piel a veces son puntos de partida para procesos infecciosos. A veces un paciente te puede llegar por una celulitis porque tiene una piel agrietada, por ahí ingresó el microorganismo, produjo la enfermedad, pero no sabe que es hipotiroideo. Ahí viene, por ejemplo, la pericia del médico para no solo decirle, es una celulitis, tome el antibiótico, el antiinflamatorio y vaya a su casa, sino de decirle, señor, ¿y qué pasó acá? Tener esa pericia de observar la piel, preguntarle al señor, ¿y usted suda, no suda?
Bueno, a veces tanto como sudor o no lo identifican, ¿no? Pero ¿qué tal es la resequedad? ¿Su piel siempre ha sido así? ¿O desde cuándo ha notado cambios? Bien. Ahora, en el tema de lo que es los cabellos, a veces también no solamente es la parte de cejas la que está alterada, sino también tienen un tema de caída de lo que es la parte de cabello y uñas. Son más quebradizas, crecen con mayor demora. Bien. Para preguntar siempre, especialmente como hemos visto en el tema de mujeres, y ellas son un poco más observadoras en este aspecto, y les preocupa un poco más el tema de la alopecia que a los varones. A veces es bueno interrogarles o preguntarles, no solamente para tiroides, sino también para lupus, para varias autoinmunes, el tema de la caída del cabello mientras se están peinando o en la ducha, cuánto cabello va quedando, ¿no? Eso también es un dato que en algunas oportunidades puede ser orientativo. Bien, dentro de lo que era, pues, cara para reforzar, ¿no? La pérdida de cola de cejas y la macroglosia, que generalmente para notar macroglosia es cuando le decimos al paciente que abra la lengua y vamos a ver los bordes de la lengua con las marcas de lo que es las piezas dentarias. Eso ya es algo bastante evidente. En la parte cardiovascular, como bien dijimos, la forma clínica de identificar a estos pacientes es por bradicardias, frecuencias cardíacas menores de 60 y que al momento de auscultar vamos a ver que son ruidos cardíacos hipofonéticos. Obviamente, cardiológicamente, por ejemplo, si les menciono solamente ruidos hipofonéticos, les podría venir a la cabeza qué cosa, un derrame pericárdico, por ejemplo, ¿no? O una pericarditis, algo que aumente el espacio de transmisión de sonido entre lo que es corazón y el método auscultatorio, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí habría que diferenciar un poco, ¿no? Bradicardia y ruidos cardíacos disminuidos podría ser una forma de presentación de hipotiroidismo, pero también eso podría ser una presentación de un derrame pericárdico, ¿no? O a veces la misma retención de agua y sodio cuando es muy severa en casos extremos, a veces el mismo derrame pericárdico podría estar originado por un problema de hipotiroidismo, ¿no? Dentro del sistema nervioso, pues estaba ahí lo que les mencionaba, ¿no? Del tema de la hiporreflexia para los reflejos osteotendinosos, que están disminuidos en estos pacientes. Y ahí un pequeño sucinto de resumen de todo lo que hemos venido hablando dentro de la parte cardiovascular, aumentando nada más lo que es la parte de la hipercolesterolemia y la aterosclerosis acelerada, por la lesión que hay a nivel endotelial. Bien, ahora, este era el cuadrito que les mencionaba, ¿no? La sensibilidad y especificidad de cada signo y síntoma que vamos a ir encontrando el paciente para ver cuáles son los que me orientan o cuáles son los que más debo resaltar para poder orientar un diagnóstico. Como mencionaban ahí, doctor, ¿es necesario que estén todos los signos y síntomas? No necesariamente están todos y a veces no necesariamente tampoco los buscamos todos, ya sea por falta de tiempo, por falta de conocimiento o a veces porque el mismo paciente hace ciertos tratamientos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene bastante cuidado con el tema personal y todo eso, a veces el tema de, por ejemplo, piel seca con cremas humectantes puede llegar al consultorio, lo saludamos todo y como está todo embadurnado con las cremas, lo podemos pasar por alto, ¿no? Ya luego, preguntando, ahondando, de repente podemos encontrar esto. Así que como vemos ahí, la piel gruesa, fría, seca, el edema de las muñecas, la voz ronca y lenta y la bradicardia son de los signos que más nos deben orientar en la parte sistémica general para pensar en un paciente con hipotiroidismo. Bien, ya luego de repente el edema periorbitario, la pérdida de cola de cejas, el bocio ya es un poco más específico al momento de evaluar, pero a veces podemos encontrar una glándula tiroides de características normales a la evaluación física, pero que estructuralmente puede estar normal, pero funcionalmente tiene algún tipo de alteración. Bien, ahora, como les decía, ¿no? El examen físico puede ser totalmente normal, pero el paciente puede tener la enfermedad. Aquí vamos a ver algunas formas de presentación peculiares que va a tener esta enfermedad del hipotiroidismo, dependiendo del nivel del eje donde esté la lesión. Hasta aquí alguna duda, inquietud en la parte clínica, luego porque ahorita vamos a entrar ya un poquito a la parte laboratorial, que es más de un poco de ver las causas y todo por ahí. Doctora, una pregunta. Sí, lo escucho. ¿El hipotiroidismo también puede generar anemia? Bien, con respecto a lo que era el tema de hipotiroidismo y anemia, sí hay un tipo de anemia que se produce por una alteración en lo que es el tema de la tiroides.
hay un tipo de anemia normocítica normocrómica que se produce en los pacientes con hipotiroidismo. Obviamente esto tiene que ver en función con la acción que tiene la T4 libre a nivel gastrointestinal. Y sí hay correlación entre anemia e hipotiroidismo. No es una de las causas más frecuentes o de presentación que llegue el paciente por anemia y le encontremos hipotiroidismo, pero sí hay asociación entre esas dos patologías. Y un desorden de hormonas tipo síndrome de ovario poliquístico puede generar hipotiroidismo o sería como que o sea, ¿hay una relación entre ambos? No lo escuché muy bien. ¿Una relación entre? Hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. Ah, ya, claro, como les mencionaba, ¿no? El tema dentro de lo que es el aparato genitourinario en mujeres, hay una alteración, el ritmo circadiano de lo que es la menstruación, la fertilidad y todo eso, sí tiene que ver con el tema del engrosamiento. Si ustedes recordarán, por ahí había un tema de lo que es lipólisis, aterogénesis, todo lo que es la parte del componente graso tiene que ver con lo que es la parte de estrógenos, andrógenos, y esa partecita de estrógenos es la que comanda el tema de la función ovárica. Entonces sí hay correlación. Cuando una paciente entra a un estudio de infertilidad o se le hace el diagnóstico estructural de ovarios poliquísticos, está dentro del protocolo hacer el descarte de tiroides, de resistencia a la insulina, de obesidad, para ver la causa de esto, no sé si es una alteración propia solamente de la función endocrina del ovario o si es una afectación secundaria del ovario por alteración de otros componentes, ¿no? Y aquí también está la tiroides como una de las probables o causas de un síndrome de ovario poliquístico también, que podría ser una causa de infertilidad en algunos casos, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Listo? ¿Alguno más por ahí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Ahí están conmigo? ¿Seguimos el algoritmo entonces? ¿Sí? Listo. Empezamos entonces la segunda parte. Ya vimos la parte clínica, cuando llega tu paciente a tu consulta, cuando lo encuentras en el hospital para que hagas tu historia clínica o cuando ya eres un eminente profesional y estás atendiendo a tus pacientes, ¿bien? Entonces, lo primero, como dijeron, siempre parte de la sospecha clínica. Bien, y esta sospecha clínica va a ir en función de que tú valores los factores de riesgo que pueda tener tu paciente, los problemas de salud que te cuente y la pericia que tú tengas para ir descubriendo ciertas peculiaridades del paciente para poder saber si le pides o no le pides la analítica en función de una patología tiroidea. Obviamente hay gente que directo te cuenta y te dice, doctor, mi papá es hipotiroideo, mi abuelo es hipotiroideo, mi mamita es esta, así que por ahí algo debo tener. Ya, bueno, por ahí le va sumando unos puntitos. Si le encuentras de repente alteración en lo que es el peso, constipación, bradicardia, la forma de hablar lenta, como que arrastrara las palabras, entonces más o menos si tienes la sospecha, lo ideal sería que pidas un dosaje de un TSH y un T4 libre. Bien, obviamente lo primero que vas a valorar aquí, ¿qué cosa es? Va a ser el valor de la TSH. ¿Por qué? Porque en función de la TSH va a ser el screening por el cual tú vas a pensar ya si hay o no hay una alteración. Cuando le pidas a tu pacientito su TSH y su T4 libre, primero vas a mirar la TSH. En función de esta TSH, si está dentro de valores normales, si está dentro de valores normales, entonces ahí ya te das un respiro, oxigenas y vas a mirar la T4 libre. Si la TSH y la T4 libre están dentro de valores normales, dices que es un paciente eutiroideo. Bien, ahora, si ves que la TSH está normal, pero la T4 está disminuida, entonces tendrías que pensar en un hipotiroidismo secundario y lo mandas al endocrinólogo. Eso es cuando hagas tu atención en un primer nivel, ¿no? Cuando de repente estés en tu serum o estés en tu internado, por ahí, ahí más o menos vas orientándote. Ahora, recordar que, bueno, de aquí vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el tema de los hipotiroidismos primario, secundario, y el subclínico. Bien, ahora, cuando la TSH está normal y la T4 está abajo, vamos a hablar de un hipotiroidismo secundario, porque vamos a ver que acá la lesión no está a nivel de glándula, sino un poquito más arriba. Tendríamos que pensar de repente una lesión a nivel de hipotálamo, hipófisis, que por ahí sea la causante de esta alteración.
Generalmente las alteraciones, si ustedes recordarán, a eje hipotálamo hipófisis, no solo controlan tiroides, también controlan a las glándulas suprarrenales, la hormona del crecimiento, la prolactina, y más hormonas que generalmente son pacientes con formas de presentación múltiples endocrinas. Bien, pero vamos teniéndolo por ahí en cuenta. Ahora, si ya tu TSH al momento del dosaje te sale baja, bien, o te sale alterada, perdón, te sale alteración en la concentración de la TSH por encima de los valores normales que te dé como referencia el laboratorio, bien, tendríamos que valorar si es una TSH incrementada con una T4 libre incrementada, o sea, una TSH baja y una T4 elevada, vamos a hablar de un paciente con hipertiroidismo. Ese es otro subgrupo de pacientes, son todos los contrarios más bien. Ahora, si vamos a tener un paciente con una T por encima del valor normal referencial, con una T4 libre que está normal, vamos a hablar de los pacientes de un hipotiroidismo subclínico, que esa es otra gama de pacientes, que los vamos a mencionar de aquí. Y por último, si vamos a tener pacientes con una TSH por encima del valor normal, pero con una T4 libre que se encuentra disminuida, vamos a hablar de lo que estamos aquí mencionando, ¿no? Lo que es el tema del hipotiroidismo primario. Recordar que la TSH se produce a nivel de hipófisis, ¿bien? Entonces, si la hipófisis está mandando exceso de estímulo a la tiroides para que ésta produzca hormonas, pero a pesar de esto no le está produciendo, la lesión está a nivel de la glándula. Entonces, lesión a nivel de glándula es un hipotiroidismo primario. ¿Bien? Hasta ahí todos van conmigo en el algoritmo, ¿verdad? ¿Sí? Para pasar al siguiente, que es el hipotiroidismo subclínico. ¿Alguna duda ahí de las formas de interpretar TSH, T4? ¿Todos quedó claro? ¿Sí? ¿Están ahí? Doctor. Sí, listo. Pasamos a la siguiente entonces. Hablando del hipotiroidismo subclínico, es algo que ha entrado en boga. Generalmente siempre hablábamos del hipotiroidismo primario o secundario. Ya luego comenzaron a aparecer este subgrupo de pacientes en el cual vamos a tener un valor de TSH elevado y una T4 libre normal. Teóricamente, con una T4 libre normal el paciente no debería tener síntomas, por eso el nombre de subclínico. Pero, como siempre hay excepciones a la regla en la medicina, hay un grupo de pacientes que necesitan o se les considera con factores de riesgo para iniciar el tratamiento. El factor de riesgo universalmente aceptado para estos pacientes es que el dosaje de TSH sea mayor a 10. Paciente que está con una T4 libre normal, pero con un TSH por encima de 10, se le considera inicio de tratamiento. El tratamiento es el reemplazo hormonal, utilizar levotiroxina. Bien, ahora, cuando la TSH no está por encima de 10 y la T4 está normal, tendríamos que valorar si es que el paciente necesita o no tratamiento. ¿Qué cosa debemos valorar acá? La posibilidad de que el paciente tenga un problema autoinmune tiroideo a través del dosaje de los anticuerpos antitiroideos, anti-TPO o antiperoxidasa. Bien, si estos salen positivos, se debe considerar el inicio de tratamiento. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, una TSH en 8, que teóricamente está menor de 10, y una T4 libre normal. Pero cuando llegan a tu consulta ellos te dicen, doctor, vivo estreñido 10 años, estoy subiendo de peso, se me reseca la piel, se me agrieta, se me lesiona, le mides la frecuencia cardíaca, está en 40, 50. Son pacientes que te dan todo el cortejo clínico de un paciente hipotiroideo, pero laboratorialmente, como dicen, no cuadra del todo como para poder diagnosticarlo. Entonces, digamos que son pacientes hipotiroideos que tienen hipotiroideo subclínico laboratorialmente, pero que tienen toda la sintomatología. En estos pacientes también les consideras iniciar tratamiento y en ellos, por ejemplo, los controles son tanto sintomatológicos como laboratoriales. Bien, obviamente otro grupo también es los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares altos. Como hemos mencionado ahí, la patología tiroidea está relacionada con lo que es la aterosclerosis, los ateromas, el incremento de producir lesiones a nivel circulatorio mayor, tipo stroke, infartos. Bien, por lo que
Si es un paciente con un riesgo cardiovascular alto y tiene una forma de presentación de hipotiroidismo subclínico, también se debe valorar el inicio del tratamiento de reemplazo hormonal. Bien, ahora, básicamente aquí tenemos que tener lo que es, como les mencionaba, ¿no? Como la parte clínica no es determinante específica en algunos casos para poder decir el diagnóstico, siempre tenemos que tener de la mano criterio clínico y criterio laboratorial para poder considerar el diagnóstico de un hipotiroidismo. Obviamente recordar también que este grado de afectación o de interpretación de la TSH y la T4 nos lo va a permitir encontrar si es una lesión primaria de glándula, tratar de buscar alguna causa de lesión de glándula, ¿no? Por ejemplo, las causas más frecuentes de lo que es pacientes con lesión es, por ejemplo, los pacientes oncológicos, ¿no? Que reciben radioterapias, radiaciones a nivel de, o antiguamente lo que daban las radiaciones con yodo, ¿no? Que producen lesiones de glándula y esto la lesiona la glándula y produce déficit de hormona. Otro también sería, por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de lesión nodular o un tipo de neoplasia a nivel tiroidea que tienen que hacer cirugías, hemitiroidectomía, retirar la mitad de la glándula tiroides o a veces retirar totalmente la glándula y por eso se le debe dar suplemento hormonal, ¿no? Ahora, ahí como ustedes ven hay una larga lista de pacientes en los cuales se considera población de riesgo para TSH-T4. Obviamente por ahí vamos a tener que ir aprendiendo a discernir entre cuáles pacientes sí y cuáles no para poder considerar esto, ¿no? Básicamente, obviamente en lo que respecta a nuestra parte semiológica, pues pacientes con síntomas y signos sugerentes de hipotiroidismo o con una exploración física anormal en lo que es la glándula tiroides también es importante. Bien, los antecedentes de enfermedades autoinmunes, enfermedades de lo que es la parte de cuello, la región cervical, antecedentes por ahí de radiaciones a nivel de cuello, antecedentes quirúrgicos. La patología psiquiátrica también es un tema importante. Recordar que la tiroides tiene también alteración o tiene compromiso con lo que es la parte de lo que es la parte de conducta. Hay bastantes pacientes que a veces uno lo caracteriza, ¿no? O lo tipifica. A veces nosotros tenemos ese mal hábito de decir, ah, como es gordito de repente, o al gordito siempre lo ponemos en el extremo, como que es o muy jovial o muy alegre, o como que a veces es deprimido, se cohíbe, y nosotros por ahí a veces justificamos algunas actitudes, pero recordar que este déficit de T4 libre no solamente altera lo que es el tema de peso, de lo que es la parte de función cardiovascular, también tiene una componente, una esfera psiquiátrica en la cual neurotransmisores, estimuladores y todo eso también están disminuidos, por lo tanto estos pacientes a veces también tienen que tener cierto grado de inhibición o algunos los consideran a veces hasta un proceso como de retardo, esta forma de bradisiquia que tienen ellos, no es tanto como que tengan un problema de déficit de nivel cognitivo para la respuesta, sino que ellos lamentablemente no pueden accionar a la misma velocidad que los demás, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Obviamente también se asocia a algunas patologías cromosómicas como el Down, el Turner, ¿bien? Para tenerlo en cuenta. Todas estas son personas vulnerables o personas con un tipo de riesgo para estas enfermedades. Bien, luego, pues lo que habíamos mencionado, ¿no? El hipotiroidismo primario, el subclínico, el primario, con un TSH por elevado y una T4 libre baja, va a ser lo típico para tipificar al paciente hipotiroideo primario. El subclínico va a ser una TSH elevada con una T4 libre normal. Vamos a ver ciertas particularidades, como por ejemplo ahí que se menciona que el adulto mayor tiene un rango o un poquito más alto para considerar la TSH, ¿no? Que es 7.5. La gestante más bien es al contrario, es un rango un poquito más bajo. Ya lo vamos a mencionar más adelante para tenerlo en cuenta. Bien, ahora, ahí ya es un resumen de otra para ya reforzarlo, ya para que se les quede ahí de por vida la forma de ver lo que es los hipotiroidismos primarios, ¿no? TSH, T4 libre, los primarios, los subclínicos, la sospecha de un adenoma hipofisiario productor de TSH, un hipotiroidismo secundario o central, cuando no veamos enfermedades tiroideas, el hipertiroidismo, la tirotoxicosis y también, ya imagino que les mencionarán que hay una forma de presentación de hipertiroidismo subclínico, que es todo lo que es la antítesis del hipotiroidismo subclínico. Bien. Luego,
en lo que era ya cuándo dar tratamiento a estos pacientes, pues básicamente ahí hay una forma de, un algoritmo de tratamiento teniendo en consideración el valor de TSH y correlacionándolo con el tema si es gestante o no gestante y si es adulto mayor o no. Obviamente, en el tema de las gestantes siempre está el temor de las pastillas, la teratogénesis, y en los adultos mayores, pues por lo general son pacientes polimedicados que toman pastillas para la presión, toman pastillas para la diabetes, para la artrosis, la fibrosis, todas las dosis que puedan haber. Y esto a veces también decirle, señora, va a tomar otra pastilla más, como que la abuelita a veces te quiere pegar con el bastón, ¿no? Entonces, en función de eso, tenemos que recordar, ¿no? Básicamente, en las gestantes, la TSH cuando está menor de 10, en una gestante se puede considerar para iniciar el tratamiento para prevenir lo que es el tema de la, recordar que pues a través de placenta, la parte de sangre materna está en constante contacto con la parte fetal, por lo que esta forma de presentación también de hipotiroidismo a veces en la madre también acarrea o trae ciertas manifestaciones clínicas en el producto, en el feto, cuando al momento de nacer, ¿no? Por eso es que se considera ya dentro de lo que es el tamizaje de la gestante, no solamente la diabetes gestacional, sino también el diagnóstico de hipotiroidismo. Tenerlo en cuenta cuando ustedes manejen sus programas de primer nivel de atención en su serum, sus gestantes y todo eso. ¿Bien? Dentro de las no gestantes, pues obviamente es un poquito más libre para valorar lo que es la TSH, la T4, en función de los valores si están normales, controles anuales, o más lejos si son pacientes más jóvenes. Si está menos de 10, pero con una T4 libre, hacer los controles semestrales, valorar factores de riesgo para ver si es un hipotiroidismo subclínico que amerita el tratamiento. Si ya está una TSH elevada, está una T4 libre baja, considerar ya el inicio de tratamiento o derivar al endocrinólogo. Y en los pacientes mayores de 75 años se inicia generalmente dosis baja y en menores se mantienen los controles. Bien. Ahí obviamente para reforzar lo que ya habíamos mencionado sobre cuándo dar tratamiento a un paciente con hipotiroidismo subclínico, la TSH mayor a 10, la valoración del cuadro clínico, si es demasiado la sintomatología, los malestares que tiene el paciente, a veces no hacemos caso un poco al laboratorio y empezamos tratamiento y nos vamos guiando de eso. Los pacientes que tienen tratamientos quirúrgicos radicales, que tienen ablaciones de glándula tiroides, bien, las gestantes y los pacientes con anticuerpos tiroideos positivos. En la infertilidad, como ven ahí también a veces es una forma de iniciar, es un indicativo de iniciar tratamiento. Bueno, ahí un poquito ya para que recuerden la farmacología, cómo empezar la dosis. Recordar que el tratamiento de levotiroxina siempre se va empezando con dosis bajas y se van a ir titulando en el transcurso de 3 semanas para llegar a encontrar las dosis y valores óptimos en ellos. Bien. En el tema del embarazo, como les mencionaba, generalmente aquí en el embarazo los rangos para diagnóstico son un poco más bajos para poder hacer el diagnóstico. Recordar que el embarazo de por sí es una alteración, es una variante inmunológica, que ya como ustedes recordarán, pues tiene diferentes formas de presentación y todo eso, ¿no? A veces hay tema de eritroblastosis fetal y todo eso, ¿no? Ese intercambio de anticuerpos, antígenos y todo eso que se da también a veces repercute en el tema tiroideo. Por lo tanto, a veces hay pacientes que tienen predisposición a una enfermedad autoinmune que el embarazo la desencadena. A veces las tiroiditis autoinmunes empiezan con un embarazo y las pacientes post-embarazo quedan hipotiroideas, ¿no? Por eso es que generalmente se hace este screening de tiroides en las gestantes y se consideran ciertos parámetros, como menciona ahí, ¿no? El tratamiento se inicia con una TSH mayor o igual a 2.5, con T4 disminuida. Toda mujer que tenga un TSH mayor o igual a 10, independientemente de la T4 libre, se le da tratamiento, y paciente con anticuerpos tiroideos positivos también se le da tratamiento. Bien. Ahí pues hay algunas causas transitorias o fisiológicas de elevación de TSH que debemos recordar. La variación diurna, con aumento nocturno. Los valores más altos son en las mañanas. Teóricamente, pues en las mañanas es más alto el valor de TSH para poder iniciar nuestras actividades y es uno también de los componentes que hace que estemos en vigilia durante el día. Bien. Lo que es el hipotiroidismo subclínico transitorio, por a veces hay tiroiditis, como les mencionaba,
las gestaciones a veces condicionan cierto grado de tiroiditis o ciertas enfermedades infecciosas que producen procesos inflamatorios generales, producen a veces un grado de hipotiroidismo. Se cura la infección, termina el embarazo y la tiroides regresa a su función normal. Bien, ahora, algunas causas que incrementan la TSH que no tienen que ver propiamente con la tiroides, sino que tienen que ver con otros componentes, son por ejemplo la insuficiencia adrenal, la obesidad de por sí, como vamos a mencionar de aquí, el tejido adiposo también tiene una alta carga hormonal que condiciona a veces también indirectamente el aumento o la disminución de la secreción de la TSH y la T4 libre. Bien. La enfermedad renal también recordarla, imagino que por ahí también he mencionado, como ustedes recordarán, el clearance de la hormona tiroidea también tiene que ver con el tema de la presentación o no de hipotiroidismo en los pacientes. Bien, por ahorita vamos acabando lo que es la parte de hipotiroidismo. ¿Todos hasta aquí? ¿Conmigo? ¿Todos? Para iniciar la parte de obesidad y síndrome metabólico. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Tiroides? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pregunten o caen para siempre. Creo que el jueves ya es su pasito, ya de aquí ya no nos vamos a volver a ver. ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Todo bien con tiroides? Recordar entonces la parte de la patología del hipotiroidismo, los grupos de riesgo, la presentación clínica bastante amplia que tiene y siempre tenerlo en cuenta para poder hacer el diagnóstico. No se hace el diagnóstico de algo que no se conoce, de algo que no se piensa. ¿Bien? ¿Hasta aquí? Todos. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Sí, doctor. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar, ya para no aburrirlos mucho tampoco de la maratón que nos tocó hoy día, de lo que es el tema de obesidad y síndrome metabólico. Hablar de obesidad y de síndrome metabólico es un tema relativamente nuevo. Generalmente más se enfocaba en la parte de lo que es la diabetes como eje principal de lo que es las enfermedades metabólicas, endocrinas, como que la obesidad a veces se subestimaba y se consideraba que la obesidad ya era una manifestación de, pero ahora ya se considera la obesidad como un ente per se, como una enfermedad aislada que por sí sola, como ustedes se habrán dado cuenta en estos tiempos de la pandemia, inclusive la obesidad ya es un factor de riesgo independiente de presión arterial, de diabetes, para considerar personas dentro de un grupo vulnerable. Ahora ya se considera la obesidad como un estado inflamatorio crónico. Así que ya saben, a tomar conciencia, hacer las dietas, estilos de vida saludables, esas cosas que nos parecen a veces hasta ciertamente redundantes, son importantes. Ahora, recordar que con el tema de la obesidad no es algo que empiece así de la noche a la mañana, no es que ayer yo pesaba 50 kilos y hoy día amanecí pesando 100 y es culpa, de, yo qué sé, de mi mamá que me sirve mucha comida, de mi esposa que no se mide la hora de cocinar, o de culpa de tener clases virtuales y poder tener a la mano mis snacks y todas esas cosas, ¿no? Básicamente es un proceso, como les digo, crónico, que tiene que ver mucho con los estilos de vida. Hay un componente genético y un componente hereditario. El componente genético que vamos a ver es básicamente la carga genética. No hay un gen específico, pero sí hay algunos que tienen que ver con predisposición a lo que es la obesidad. Y la parte hereditaria es la parte de costumbres que tenemos, ¿no? La gente que viene, por ejemplo, el desayuno de la costa, ¿no? Típico es diferente a un desayuno en la sierra, ¿no? En función a esto, vamos a ver que así como vemos esa imagen de un río bastante largo, tortuoso, así también es el camino de la obesidad. Bien, generalmente los pacientes obesos van a tener ciertas manifestaciones endocrino-metabólicas que en la mayoría de casos no las tipificamos, no las vemos, no las escudriñamos, no las analizamos y a veces hasta las subestimamos. Bien, estas generalmente van a tener relación con un grado de resistencia a la insulina o hiperinsulinemia. Ya lo vamos a explicar más adelante. Siguiendo este camino, vamos a ver que generalmente el pacientito obeso puede empezar con lo que antes se llamaba la prediabetes, que ahora lo llaman intolerancia a la glucosa.
finalmente llegar a la diabetes mellitus, con otras comorbilidades como enfermedad renal crónica y todo eso va a llevar a una diabetes mellitus avanzada. Y generalmente el médico antiguamente aparecía en las épocas de diabetes avanzada. Ahora como que ya estamos un poquito más abocados a aparecer ya más o menos como que entre la prediabetes. La esperanza es que su generación ya aparezca del sí cuando el paciente ya tenga alteración en peso. Como ustedes se habrán dado cuenta, no sé si tendrán sobrinitos, hermanitos, o alguno y es papá, de repente tiene el tema ya de obesidad infantil que está marcado, ¿no? Por eso en la parte de políticas de salud, por ejemplo, el hecho de incidir con el tema de los octógonos, de avisarte, de decirte algo que ya es redundante, ¿no? Tú sabes que la gaseosa tiene un montón de azúcar, pero te lo tienen que poner para que tú lo concientices y lo interiorices, ¿no? Ahora, el tema de la obesidad no es solamente un aspecto, como se puede ver ahí desde una forma más holística, no solamente es un desequilibrio entre la ingesta calórica, entre lo que consumo y lo que gasto de calorías, sino también tiene que ver con un contexto más amplio, en el cual vamos a ver lo que es la forma de pensar de la persona, su actividad física, el consumo alimentario, y esto, y la biología propia, ¿no? El hecho, por ejemplo, de lo que es las determinantes sociales, ¿no? La parte estética de siempre clasificar el gordito, el flaquito, la forma de la práctica de actividades físicas a nivel escolar, a nivel universitario, lo que es la parte de la producción de la industria alimentaria, del consumismo, ¿no? Compra esto, la publicidad, el marketing para que nos haga comer más cosas, ¿no? Obviamente, todo este maraje tiene que ver con el tema también de urbanización, ¿no? La urbanización es lo que condiciona también el hecho de los cambios de hábitos, ¿no? Si ustedes recuerdan en las épocas, en las clases de historia, cuando nos cuentan de los neandertales, todos ellos pues, que cazaban, que caminaban kilómetros para conseguir alimento, desde ahí ellos ya para conseguir alimento tenían que hacer actividad física. En cambio ahora, por ejemplo, es más fácil coger, la única actividad física que hacemos ahora es coger el celular, marcar el delivery y bajar o abrir la puerta para que lo recibas y listo. Bien, o sea, todos esos cambios en los estilos de vida, en la industrialización y todo eso, pues ha generado una cultura de sedentarismo que desencadena en una obesidad, que va trayendo a la larga ciertas enfermedades, patologías que como dicen los abuelos a veces, antes esas cosas no se veían. Bien, entonces, básicamente la forma del balance energético para entenderla, así a grosso modo, es ingesta calórica. Todo lo que yo voy a consumir va a tener que interpretarse como lo que yo voy a gastar y lo que no se gasta se ahorra. Y lo que se ahorra en el cuerpo fisiológicamente siempre se va a almacenar como un depósito de grasa. Biológicamente nosotros hemos sido diseñados para que los excesos de consumo se vayan y se depositen en ciertos órganos, como un almacén de reserva para las temporadas de ayuno. Bien, dentro del gasto energético nosotros vamos a tener básicamente el metabolismo basal, que va a ser la cantidad de energía que nosotros vamos a utilizar para nuestras funciones vitales, lo que es el respirar, latidos de corazón, el pensamiento, todas esas cosas que no controlamos nosotros directamente, que necesitan energía, van al metabolismo basal. El ejercicio va a ser las actividades voluntarias que nosotros hagamos durante el día. Y la termogénesis, que va a ser la regulación de la temperatura, ¿no? Nuestro termostato que está en el hipotálamo nos va a decir todos a 37 grados Celsius y esa es la temperatura que debemos estar. Todos los excedentes de grasa que nosotros vamos a tener se van a almacenar de diferentes formas de lípidos, ya sea a nivel hepático, en el epiplo, por ahí comienzan a ir a la parte del tejido celular subcutáneo y por ahí van a comenzar a formarse los depósitos de grasa. ¿Bien? Ahora, este tejido graso antiguamente solamente se consideraba eso, grasa. Ahora, vemos que no es tan sencillo el adipocito como que simplemente es el tema de una molécula que está compuesta de kilomicrones y todo eso, sino que tiene actividad endocrina, actividad metabólica y que tiene formas de lo que es su crecimiento, tiene hiperplasia e hipertrofia. Ya ustedes recordarán en la parte de patología, fisiología, las diferencias que hipertrofia es el aumento del volumen de la célula, mientras que la hiperplasia es el aumento del número de células, ¿bien? Entonces, vamos a tener que ver que el tema de la hiperplasia del adipocito va a tener que ver con el aumento del tejido adiposo,
mientras que la hipertrofia del adipocito es que este adipocito va a crecer en tamaño. Al crecer en tamaño va a alterar, como ustedes ven ahí, lo que es la sensibilidad a la insulina, el estrés de las quinasas, las toxinas intracelulares, las especies reactivas de oxígeno, las adipoquinas inflamatorias, la hipoxia y la apoptosis. O sea, en general, el aumento de tamaño del adipocito condicionado por este exceso de grasa es lo que va a condicionar lo que es el proceso inflamatorio a nivel de tejido adiposo. Bien, y esto va a alterar lo que es la lipólisis, la grasa ectópica y por lo tanto un daño tisular secundario. Como van a recordar, básicamente lo más peligroso de esta lesión o de este proceso del adipocito a nivel cardiovascular es el tema del daño endotelial. Bien, ahora, básicamente la mayoría de personas tienden siempre a querer migrar, vivir en lo que son las zonas urbanas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algo típico, ¿no? Lo que es la prevalencia entre una zona urbana y una zona rural, donde la obesidad está más frecuente en lo que es las personas urbanas. ¿Por qué? Porque tienen teóricamente menor cantidad de actividad física. Y en cambio en la parte rural es menor la presentación de obesidad. La típica, ¿no? La paciente de zona urbana se identifica como quién, como alguien de terno, corbata, que va en taxi a su trabajo, que trabaja bajo techo en oficina y regresa a su casa por la noche y listo. Básicamente en la parte rural nosotros, por ejemplo, identificamos aquí a un campesino, a un pescador, que sale desde las 5 de la mañana, que está tirando palanas, que está sembrando, que está cosechando, que está arando, para almorzar, reposa y luego vuelve a eso y regresa ahí en la noche a su casa muy cansado. Bien, entonces, a partir de ahí vemos que hay una alteración en lo que es el gasto y el ahorro, el consumo de energía y la cantidad de ingesta a este nivel. Y eso generalmente desencadena lo que es la obesidad visceral. Bien, ahora, ¿por qué es importante diferenciar el tipo de grasa que tenemos? Hay grasas viscerales y grasas subcutáneas. Generalmente la peligrosa, la teratogénica, la que produce alteración en triglicéridos, andrógenos y todo eso, es la grasa visceral, la grasa que está en el epiplon y el mesenterio, lo que comúnmente le dicen la barriguita, ¿bien? Las lonjitas, ahí como el cariño que le tengan ahí a la grasita que está por ahí, ¿bien? Mientras que la grasa subcutánea generalmente es otro tipo de tejido adiposo, generalmente no perjudicial. La mayoría de él va a acumularse a lo que es la parte de caderas y región glútea. Por eso siempre para identificar este tipo de obesidades se tipificaba a los varones como las manzanas y a las mujeres como las peras. Bien, ahora, dentro de lo que es manzanas y peras, vamos a ver que hay tejidos adiposos blancos, marrones y beige. Obviamente desde el nacimiento hay cierto tipo de grasa parda que recordarán ustedes, ¿no? La grasa parda que se va cambiando en unos días. Luego ya aparecen las otras formas de presentación de grasa, la grasa suprarrenal, paraórtica, pericárdica, supraclavicular y del cuello, generalmente son tejido adiposo marrón, mientras que la grasa blanca es la que va a producir la aterogénesis, ¿no? Vamos a tener ahí la acumulación de la grasa a nivel mesentérica principalmente. No sé si recordarán en sus clases de anatomía el manto epiploico que está a nivel de la cavidad abdominal, que tiene una función hasta cierto punto para proteger algo de lo que son la parte de traumatismos en cavidad abdominal, o para los que quieran ser cirujanos en la parte quirúrgica, cuando tengan algún tipo de lesión vascular, eso les ayuda para lo que es contener la parte del sangrado también, ¿no? Pero recordar que el tejido que produce mayor daño es el tejido adiposo visceral, bien, el tejido adiposo blanco. Ahora, cuando hablábamos ya del tejido adiposo como una estructura endocrino-metabólica, esta va a producir varias adipoquinas. Las adipoquinas son transmisores que van a producir lo que es el efecto inflamatorio. Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, las adiponectinas, las lipoproteinipasas, las leptinas, las postraciclinas. Y dentro de todo ese contexto, vamos a ver que estas hormonas, estas adipoquinas, van a controlar también lo que es la parte de la saciedad, el hambre, van a tener que ver con lo que es la sensibilidad a la insulina y a partir de ahí van a producir ciertas señales. Bien, entonces es así como el tejido adiposo que tiene adipoquinas va a tener una función de insulinosensibilización e insulinoresistencia. Bien, si recuerdan las primeras láminas, la insulinoresistencia es el primer paso o es una de las primeras manifestaciones endocrinas
del paciente obeso. ¿Bien? Entonces recordar que la leptina y la adiponectina son insulinos sensibilizadoras. Bien, ustedes recuerdan que la insulina tiene una función anabólica, no solamente es tener en cuenta la insulina como que la insulina es la que abre la célula para que ingrese la glucosa y se produzca metabolismo celular, sino que esta insulinosensibilización, esta insulina tiene también otros factores, otras actividades que mientras menor sea la cantidad de insulina que se encuentra circulando, el estado inflamatorio de la persona va a ser menor y esto va a permitir ciertas prevención de enfermedades o la presentación de otras, como vamos a ver más adelante. ¿Bien? Dentro del control del apetito y la saciedad, antiguamente, pues, se creía solamente que el tema del tamaño del estómago era lo que determinaba cuánto comías, que personas más grandes tenían estómago más grande, comían más y cosas así, ¿no? Ahora vemos que el estómago, el tracto gastrointestinal también tiene formas de avisarle al estómago, no es simplemente algo así como un saco o una bolsa que se llena y una vez que está lleno dice ya hay que detenerse y listo, sino que produce ciertas hormonas, ¿no? La GLP-1, las grelinas, que van a avisar a la parte neurológica para decir ya estoy lleno, ya basta, no comas más. Bien, y tienen interrelación con esta leptina, que es la adipoquina que más estudio tiene con respecto a lo que es apetito y saciedad. Bien, ahora, el tema de la insulinosensibilidad y la insulinoresistencia, como les mencionaba, la insulinosensibilidad es importante porque esta nos va a permitir aprovechar la glucosa tanto a nivel músculo-esquelético, a nivel adiposo y a nivel hepático. ¿Bien? Y la insulinoresistencia obviamente va a bloquear todos estos mecanismos de acción de la insulina y la glucosa. Ahora, para el tema de la ganancia de peso, recordar que no necesariamente siempre, como vemos ahí, el tema de las personas delgadas y con sobrepeso tienen un número determinado de tejido adiposo. Cuando empieza la obesidad es cuando empieza a ver lo que es una hiperplasia de ese tejido adiposo, o sea, el tejido adiposo comienza a aumentar en el número de células. Ya para que una persona entre al tema de obesidad mórbida, entra la hipertrofia de todo este número de células adiposas que han aumentado. Y la pérdida de peso generalmente ya produce lo que es una disminución del tamaño del tejido adiposo, pero no disminuye el número de células adiposas. Por lo tanto, eso explicaría lo que algunas veces comúnmente nos dicen el tema del efecto rebote de las dietas que se hacen, ¿no? Bajas de golpe de peso y luego cuando aumentas, aumentas con más cantidad todavía de peso del que tenías antes. Bien, ahora, para hablar de obesidad tenemos que definir ciertos parámetros de cómo cuantificarla, cómo medirla y cómo diagnosticarla. Hasta aquí en la parte de fisiopatología, todos con la obesidad. Las adipoquina, la leptina, todas ellas. ¿Alguna duda, inquietud, alguna dieta para bajar de peso para el verano 2021? ¿Continuamos? Sí, doctor. ¿Sí? Listo. Entonces, listo. Continuando entonces con la parte de obesidad, ya para cómo diagnosticar. Obviamente, el tema de obesidad siempre ha dejado la controversia del tema racial, el tema varones, mujeres, asiáticos, europeos, africanos, latinos, el tema de la edad, los jóvenes, los abuelitos, cuándo decimos que alguien es obeso, cuándo decimos que no. Entonces, siempre han habido varios consensos, varias reuniones. Lo más aceptado, que también tiene sus limitaciones y sus restricciones y sus observaciones, porque nunca se puede tener contento a todos, es el índice de masa corporal, que es una forma estándar, es una fórmula matemática rápida de con el peso y la talla de una persona poder tipificarla dentro del grupo de bajo peso, normopeso, sobrepeso, obeso u obeso mórbido, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, es el índice de masa corporal, la fórmula sencilla es el peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado. Bien, obviamente, siempre acá ya cuando hablamos de números, estadísticas, tenemos que hablar de sensibilidad y especificidad para la parte médica, ¿no? A recordar que cuando ya el índice de masa corporal pasa a los 30 kilogramos por metro cuadrado, o sea, define ya obesidad,
generalmente es un 92% de especificidad para hablar de obesidad y una sensibilidad 50% para adiposidad. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el peso ustedes recuerdan que no solamente es un tema de que voy a medir el peso, hay peso magro, o sea, pesos sin grasa, y al momento del peso considero grasa, músculo, huesos, fluidos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando ya una persona tiene un índice de masa corporal de 30, se dan cuenta que ahí más o menos estoy encontrando recién una sensibilidad de 50% de adiposidad, o sea que tengo más o menos un 50-50 de poder tipificar correctamente la adiposidad. Hay otras técnicas, obviamente, por ejemplo, una de las limitaciones típicas que objetivan a lo que es el índice de masa corporal es un varón de 1,60 m debe pesar igual que una mujer de 1,60 m para tipificar, o sea, una persona de 20 años que mide 1,60 m debe pesar igual que un abuelito de 80 que mide 1,60 m. Siempre van a haber por ahí esas objetivaciones, sino que para la parte clínica, para la parte epidemiológica, es más sencillo y es más práctico. Solamente llevar una balanza, un tallímetro y decir, ya obeso, no obeso, obeso, no, es una forma rápida y estándar, ¿no? Obviamente hay técnicas más especializadas, pero en la parte clínica, el primer pistazo que tenemos que tener, o la primera sospecha como screening de obesidad o no, es con este índice de masa corporal. Como les mencionaba, ahí ha ido variando un poco el tema de las clasificaciones. La OMS en el 2000 la presentó, luego en el 2007 la Sociedad Española de Estudio de Obesidad hizo algunas pequeñas subdivisiones para un poquito más de tipificarlas, parametrarlas, lo que es el sobrepeso grado 1, grado 2. Luego ya la parte de la Asociación Americana de Corazón comenzó a asociar un poco el tema ya de la obesidad con los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Obviamente a mayor peso, mayor posibilidad de lesión endotelial, mayor riesgo de infarto del miocardio y todo va por ahí, ¿no? Más o menos para tener, pero en general siempre los parámetros están definidos, ¿no? Menos de 18.5 bajo peso, entre 18.5 y 25 normopeso, 25-30 sobrepeso, de 30 a 35 obesidad 1, 35-40 obesidad 2 y por encima de 40 obesidad mórbida. Y algunos, ya bueno, como siempre los gringos, los norteamericanos, a veces ya se pasaban del índice de más de 50 y han considerado obesidad supermórbida, una cosa así, ya megalómanos son ellos, ¿no? Algunos. Bien, ahora, otro punto también, entonces comenzaron siempre las discusiones, los inconformes que dijeron que no, que el índice de masa corporal es no es tan fidedigno, que se le escapan muchas cosas, entonces comenzaron a medir lo que son los perímetros abdominales. A partir de acá va a aparecer lo que es la circunferencia abdominal y el índice cintura-cadera. Bien, como otro de los parámetros que también tiene correlación con la parte fisiopatológica que hablábamos de los depósitos de grasa visceral, ¿no? Lo que era epíplo, mesenterio y todo ello. Ahora, esta también es una técnica bastante sencilla, ¿no? Para poder ubicar lo que es. Y entonces, como el estándar era el índice de masa corporal, comenzaron a correlacionar lo que era el índice de masa corporal con los valores de la circunferencia de cintura-cadera para valorar lo que es el tema de obesidad, ¿no? Inicialmente dijeron que para varones una circunferencia abdominal de 102 y de mujeres de 88 ya conllevaba el criterio o el riesgo de obesidad, correlacionándolo con el índice de masa corporal. Pero de aquí empezaron a aparecer también los inconformes con el hecho de que, por ejemplo, los asiáticos no son iguales que los latinos, y comenzaron las odiosas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, los vikingos europeos no son iguales a Bruce Lee, que es un chinito, y no son iguales a señor de Zipán, que es un moche autóctono, ¿no? Desde ahí comenzaron a ver las diferentes etnias, formas de presentación, y comenzaron a clasificar lo que son los perímetros de cintura, la cintura-cadera, dependiendo de cada región, de cada zona geográfica, ¿no? Y eso también vamos a ver más adelante que tiene ciertos acápites que para los latinos hay algunas medidas especiales. Ahora, dentro de lo que es el estudio de obesidad, hemos mencionado ya lo que es índice de masa corporal y lo que es la parte de la circunferencia de cadera. Pero como les mencionaba, hay algunas técnicas un poco más específicas para poder
considerar lo que es el tema o el diagnóstico de obesidad, ¿no? Ahí, como ustedes pueden ver, hay una comparación entre ellas para valorar lo que es la exactitud, la precisión y el uso en la práctica clínica. Hay algo típico que es, por ejemplo, los pliegues cutáneos, ¿no? Para diagnosticar lo que es obesidad y diagnosticar lo que es desnutrición, ¿no? La valoración de los pliegues tricipital, el cuádriceps, la bioimpedancia eléctrica, la parte de los estudios imagenológicos con densitometrías, la resonancia magnética para diagnosticar obesidad es bastante interesante, pero obviamente tiene un alto costo también, no sé, hacerle resonancia a todos para decirle eres obeso, no eres obeso, como que es un poquito también costoso, ¿no? Entonces, por ahí básicamente más o menos es para conocer que hay otras formas, pero la más frecuente, la más estándar es el peso, el índice de masa corporal, y si tienes un tallímetro a la mano, pues tu medida de cintura, de cadera, para poder encontrar estos índices. Obviamente las comorbilidades, las enfermedades que van a estar relacionadas con obesidad son hartamente conocidas, ¿no? Lo que es la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la enfermedad vascular, resistencia a la insulina, ahora que está de moda el hígado graso. También van a dar alteraciones estructurales que van a condicionar apnea del sueño, alteraciones en lo que es la parte de la conducta psiquiátrica, ¿no? Lo que es la depresión, la somnolencia. Obviamente, con el pasar de los años, el paciente obeso tiene mayor riesgo de presentar lo que son artrosis, fracturas espontáneas, enfermedad cerebrovascular, alteraciones tipo hiperuricemia, gota. Bien, algunos también ya están asociando bastante el tema de obesidad y procesos oncológicos por esta forma de presentación inflamatoria, estas adipoquinas también hay cierta correlación, ya están apareciendo con algunos marcadores tumorales, ¿no? Por ahí más o menos, por ahí están también los ovarios poliquísticos, que por ahí estábamos hablando del tema de fertilidad temprano con la tiroides. ¿Sí? Obviamente, aquí en este algoritmo, a grosso modo, vamos a ver de lo que es la... Obviamente, cuando tu paciente llega a consulta, raros son los pacientes que llegan propiamente así por un tema de obesidad, pero puede haber uno que otro por ahí que aparezca. Generalmente lo que vamos a identificar en ellos básicamente es en la anamnesis, vamos a tener en cuenta lo que es la parte de sus hábitos alimentarios, costumbres alimentarias, variaciones de peso, ¿no? Peso durante la infancia, peso durante la adolescencia, en la fase adulta, si ha habido alguna variación, si ya ha tenido intervenciones alimentarias, farmacológicas para controlar ese tema del peso. Bien, ahora, vamos a considerar el índice de masa corporal. Si ya tenemos un índice de masa corporal mayor a 25, obviamente sabemos que ya estamos ante un paciente con sobrepeso. Vamos a tener que considerar lo que es si hay factores de riesgo cardiovascular o no para considerar lo que es el inicio o no de tratamiento y en función a esto ir trazando metas y proyectos con el paciente, ¿no? Obviamente el tema de manejo de obesidad es un tema de cambio de estilo de vida. Entonces no podemos simplemente decir, ofrecerle al paciente el tema de que hay una pastilla milagrosa que la vas a tomar hoy día o vas a tomarla 3 meses, 6 meses y con eso vas a bajar de peso. Bien, eso sí hay que dejarlo bien en claro, que es un tema de disciplina, de orden que debe tener el paciente para seguir o para mantener el objetivo que es estar en normopeso. Como hemos visto en la fisiopatología, hay a nivel de tejido adiposo lo que es hiperplasia e hipertrofia. En la fase adulta, cuando ya se dio todo lo que es la parte de hiperplasia de tejido adiposo, lo único que nos queda para modificar el tema de peso es controlar lo que es la hipertrofia. Pero el número de células de tejido adiposo no va a disminuir. Por eso, si el paciente vuelve o reincide con los malos hábitos alimentarios, con el sedentarismo y con todo eso, va a volver a aumentar de peso y va a volver al sobrepeso o inclusive a veces llega ya más bien hasta la obesidad. Bien, ahí es un poquito largo para poder entender lo que es la parte de evaluación y tratamiento. Considerar bastante lo que es el tema de la evaluación. Ya cuando tengamos un paciente con un índice de masa corporal en la primera entrevista por encima de 30, debemos a veces considerar o ser un poco más exigentes con el tema ya de lo que es la parte laboratorial, analítica, buscar lo que es el tema de resistencia a la insulina, buscar alguna alteración en el perfil lipídico, algún grado de dislipidemia, valorar bastante lo que es el hígado graso no alcohólico, preguntar por el tema del sueño, cómo se encuentra esta persona para poder ir manejando a tiempo estas comorbilidades que se van asociando. ¿Bien? ¿Por qué?
porque como vamos a ver más adelante, el tema de obesidad no es solo obesidad, sino también es obesidad en una constelación de síndrome metabólico. Y como les mencionaba, ¿no? La evolución del hombre biológicamente hablando, empezaron los Homo sapiens, los Neanderthal, y ahorita más o menos ya estamos en esta fase de la evolución del hombre. Bien, acostumbrados a nuestro McDonald's, a nuestro KFC, a nuestro Kentucky, el delivery y esas cosas que ofrece la vida moderna, ¿no? En el siglo XXI. Bien, entonces, hasta aquí con obesidad. ¿Todos conmigo con obesidad? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud de la obesidad? Para empezar con síndrome metabólico. Sí, doctor, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo conforme? Listo. Ahora, hablar de obesidad era casi como hacer un preámbulo o presentar la piedra angular de lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, valga la redundancia, algunos ya lo llaman enfermedad metabólica. Antes, en mis épocas de alumnos, se llamaba el síndrome X, luego pasó a tener varios nombres, varias síndrome plurimetabólico y varias cosas. ¿Por qué? Porque notaron de que las personas que tenían este problema de sobrepeso, de obesidad, generalmente tenían problemas de presión arterial, tenían algún tipo de alteración a nivel de glicemia y también tenían problemas de colesterol. Juntaron estas 4 piezas y ¿qué dijeron? Vamos a llamar a todas las personas que tengan estas características clínicas laboratoriales, les vamos a agrupar dentro de lo que es síndrome metabólico. Y así es como nace esta enfermedad, ¿no? Básicamente, dentro de lo que era el síndrome metabólico, una de las piedras angulares, como mencionamos al inicio de todo, era la parte de obesidad y resistencia a la insulina. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome metabólico? Como les dije, ¿no? Las 4 básicas que se mencionan, la obesidad central, que se puede tipificar por la perímetro abdominal o la circunferencia de la cintura. El índice de masa corporal también sirve para algunas asociaciones. La intolerancia a la glucosa o la diabetes mellitus tipo 2 ya preexistente, algún grado de hipertensión arterial y la aterosclerosis que se va a ver en lo que es la dislipidemia. Ahora, dentro de las anomalías bioquímicas que vamos a tener, la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia, básicamente nosotros y en general todos manejamos el tema, por ejemplo, de cuando hablamos de diabetes, mencionar las 4P, ¿no? La polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Básicamente sí es un estado de hiperglicemia. Hay pacientes que tienen glucosas normales, pero tienen una alteración a nivel de insulina. Para tipificar, diagnosticar resistencia a la insulina, existen ciertas fórmulas, la fórmula de OMA, la fórmula de Quick, que son relativamente nuevas, todavía están en estudio, hay algunas variaciones en los puntos de corte, pero ya son indicios de que debemos empezar a dosar insulina basal en nuestros pacientes. No solamente en un paciente obeso, vamos a hablar de lo que es, vamos a contentarnos con medir la glucosa, sino también ya debemos decir, la glucosa está normal, pero tenemos una alteración en el peso, debemos considerar la posibilidad de que este paciente esté haciendo algún grado de resistencia a la insulina y trabajar sobre esta para poder encontrar el manejo de la obesidad también, ¿no? El característico o el típico perfil lipídico de un paciente con síndrome metabólico va a ser el de HDL bajo, LDL pequeño y denso y los triglicéridos elevados. Bien, ¿por qué vamos a tener esta presentación? Más adelante vamos a explicar un poquito de los kilomicrones y por qué los triglicéridos se elevan y por qué se mueven estas partículas de densidad de lipoproteínas. Bien, y por último, obviamente también la fibrinolisis que nos va a dar un estado protrombótico. Esto es lo que explica por qué hay mayor incidencia de stroke y de IMAS en los pacientes con síndrome metabólico. Bien, la lesión endotelial y la protrombosis que tienen estos pacientes. Cuando hablamos de lo que es el síndrome metabólico y lo relacionamos con la presión arterial, recordar pues que la insulina, como les mencionaba, no solamente es insulina, glucosa, ingresa a la insulina es la llave que abre la puerta de la célula para que entre la glucosa. También tiene otros efectos a nivel sistémico, ¿no? Y dentro de ellos tenemos la actividad simpática que condiciona lo que es vasoconstricción. Tenemos lo que es la reabsorción de sodio, de agua,
Y esto a la larga va a generar un grado de hipertrofia vascular, un grado de hipertrofia cardíaca. Y juntando estos tres factores, vamos a explicar más o menos por qué esta resistencia a la insulina que condiciona hiperinsulinemia va a condicionar un grado de presión arterial elevado o una hipertensión, ¿no? Obviamente, como ustedes saben, pues hay hipertensión primaria y secundaria, ¿no? La primaria, que es la mayor frecuente, es la más frecuente de presentación, pero de repente por ahí podemos encontrar cierta correlación entre la resistencia a la insulina por estos tres mecanismos con la asociación de la hipertensión arterial como un constituyente del síndrome metabólico. Aquí, para entender un poco lo que era la presentación de la hipertrigliceridemia en los pacientes que tienen el síndrome metabólico, ¿no? Básicamente las partículas de VLDL de muy baja densidad van a ser las encargadas o cómo llegue el colesterol a la sangre. Ahora, nosotros vamos a hacer un intercambio de kilomicrones para poder utilizar esta energía. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un intercambio de kilomicrones que al final va a obtenerse de las partículas de alta densidad y esto va a hacer que convierta a las partículas de HDL en partículas de LDL. Pero este LDL se va a caracterizar por ser pequeño y denso. Por eso típicamente vamos a tener el perfil lipídico de un paciente con síndrome metabólico que va a ser un HDL disminuido, un LDL incrementado y como ustedes se darán cuenta, como residuo de todo este traspaso de kilomicrones que queda flotando en el torrente sanguíneo triglicéridos. Por lo tanto, la hipertrigliceridemia es el resultado del no uso de la glucosa correctamente. Como ustedes recordarán, la vía primordial o primaria o el combustible principal de las células es la glucosa. Y como combustible alterno tenemos a los lípidos, pero estos lípidos no los utilizamos directamente como tal, sino utilizamos a los kilomicrones que se obtienen de estas partículas. Bien, por lo tanto, el residuo del metabolismo de los lípidos son los triglicéridos. Entonces, cuando ustedes conversen con sus pacientes o tengan que atenderlos, recordarles y explicarles que el peligroso, el malo, como siempre lo dibujan, es el colesterol LDL, el de baja densidad, porque es el que va a formar la placa ateromatosa, es el que va a producir el infarto, es el que va a producir el stroke. Bien, mientras que el HDL es el colesterol bueno, es el colesterol que forma el omega 3, el omega 6, que ayuda a los niñitos para el desarrollo neurocognitivo, que es el que que da más bien un efecto cardioprotector, pero lamentablemente es el que utilizamos cuando no está óptimamente la ruta de glucosa-insulina funcionando. Bien, entonces por ahí vamos entendiendo. Paciente con síndrome metabólico va a tener un LDL alto, triglicéridos altos, HDL bajo, por este mecanismo de lo que es la transmisión o el uso de los kilomicrones como combustible alterno. Bien. Ahora, hablar de síndrome metabólico es mencionar básicamente la punta del iceberg, ¿no? Nosotros básicamente, es raro que alguien se obsesione, se tipifique o le hable a un paciente directamente de sobrepeso, obesidad, insulinoresistencia, hiperinsulinemia a veces un poco menos. Ya con prediabetes a veces van apareciendo los pacientitos, ¿no? Que ya van teniendo glucosas de 115, 120, ya como que empiezan a asustarse. Mi mamá fue diabético, mi papá fue diabético, tienen derrames, están en diálisis. Van llegando ya más o menos a la consulta. Más llega la paciente preocupada porque le duele la cabeza, que tiene los triglicéridos altos, o que está con mareos, y por ahí como que van apareciendo. Pero no necesariamente, como les digo, el tema de lo que es hipertrigliceridemia va a ser condicionante de esto, salvo que tengamos hipertrigliceridemias familiares. Ahí sí es otro contexto porque son valores altos de triglicéridos que alteran lo que es la densidad sanguínea, la viscosidad, y ahí sí puede haber esas molestias. Pero después, más que todo, debemos orientar, explicar al paciente que lo que más debemos preocuparnos es el tema de las partículas LDL, que son las aterogénicas. Bien, la presión arterial pues siempre va a ser un condicionante de la consulta médica, ¿no? El tema de los zumbidos de oído, cefalea, presión arterial elevada también. Y la diabetes acá ya al final de todo, ya como quien dice, ya cuando la cosa está avanzada y ya dar marcha atrás es más complicado, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto es la historia natural del síndrome metabólico. Bien, esta es una diapositiva clásica, que vamos a recordarla, mencionarla para explicarla. Generalmente,
El pacientito cuando es obeso, al iniciar a veces su niñez, su chiquititud, ya desde gordito, bonito, él a veces en la adolescencia pega el estirón, cambia un poco, pero en la juventud se casa y otra vez regresa a sus orígenes. Y obviamente el peso sigue estando ahí como un factor determinante, ¿no? Vamos a relacionar acá en esta diapositiva lo que es el tema de la glucosa y la insulina, cómo esta alteración de la glucosa y la insulina van a modificar el tema del perfil lipídico y van a condicionar la historia de la enfermedad, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, la glucosa inicialmente se mantiene al inicio dentro de valores normales óptimos, generalmente en ayunas menor de 100, ¿bien? Y esto a expensas de qué? De que poco a poco la insulina tenga que ir aumentando en su producción para poder controlar esta glucosa, ¿bien? Esta primera etapa es la que llamamos resistencia a la insulina. Como la necesidad de insulina cada vez es mayor para controlar la glucosa, entramos a lo que es la hiperinsulinemia, ¿bien? Y como todo en la vida hay un punto de quiebre en donde el páncreas que produce la insulina dice, ya no puedo más, se cansa, se agota, tiene alguna pancreatitis, algún factor externo o algo que limita la función y el trabajo del páncreas. Y vamos a empezar a ver lo que es el aumento de la glucosa poco a poco. Cuando la glucosa en ayunas está entre 101 y 125 y empieza a aparecer la intolerancia a la glucosa, la prediabetes, es porque la insulina empieza a tener un déficit. Vamos a hablar, si es un déficit de producción, es un déficit absoluto. Y si es un déficit de función, es un déficit relativo. ¿Qué quiero decir acá? Que a veces el cuerpo produce la insulina, pero el receptor de insulina es el que está enfermo. Recuerden que el tema de insulina no es solamente la insulina, sino también su receptor. ¿Bien? Puede haber alteración en la producción de insulina o alteración en el receptor de insulina. Y esto va a ir condicionando poco a poco alteración en la glicemia, intolerancia a los carbohidratos, y a la larga, cuando pase el umbral de 125, ya empieza a llamarse diabetes. Bien, y aquí ya empieza lo que es la hiperglicemia. Entramos a una etapa de insuficiencia pancreática. El típico de insuficiencia pancreática absoluta es el diabético tipo 1, o sea, es un paciente que su páncreas está lesionado por una lesión autoinmune y no produce insulina. Bien, y la otra, ya tendríamos que ver la insuficiencia pancreática, como les digo, relativa, que a veces hay alteración, pero en la cantidad de la producción de insulina o alteración en el receptor de insulina. Bien, y aquí ya los llamamos a los pacientes con glucosa por encima de 125 en ayunas diabéticos, ¿no? Obviamente la glucotoxicidad es cuando pasa el umbral de 250 y aparecen las 4 P's y nosotros ya le decimos que es una diabetes mellitus avanzada, ¿no? Típicamente al inicio el pacientito es obeso, luego poco a poco va bajando de peso, como mencionábamos ahí, ¿no? Hay un proceso de lo que es catabolismo de proteínas, de lípidos, se va perdiendo la masa muscular y eso va condicionando a veces que el paciente se vuelva flaco. Antiguamente, cuando yo era alumno, siempre nos hablaban de temas de reversible e irreversible. Paciente que ya entraba a diabetes sería irreversible, paciente cuando todavía no es rescatable, pero ahora ya van siendo un poco más flexibles y hay pacientes que pasan de un lado a otro con mayor facilidad dependiendo del tema farmacológico que se le dé, ¿no? Y todo este contexto de lo que es el tema de la obesidad, lo que es la diabetes, por ahí que están metidos los triglicéridos, los HDL, los LDL, van a condicionar el tema de la dislipidemia y la presión arterial que está por ahí también, que tiene correlación con la primera etapa del hiperinsulinismo también, ¿no? Como ustedes se dan cuenta ahí, el HDL al inicio tiene valores por encima de 50 y conforme el cuerpo empieza a tener alteración en lo que es el uso de glucosa, también empieza a producirse su descenso de su cantidad porque se empieza a utilizar como combustible alterno. Este descenso del HDL, ¿qué va a condicionar? Va a condicionar un aumento de los triglicéridos como residuo de este proceso de uso del HDL. Y al final también va a aumentar lo que es el LDL. Bien, esto es básicamente lo que era la parte de la fisiopatología. Ahora, para decir ya, o como siempre nos gusta a nosotros cuantificar las cosas, vamos a ver los criterios para definir síndrome metabólico. En la parte y aquí consideramos lo que es intolerancia a la glucosa, una glucosa en ayunas entre 100 y 125, o una diabetes mellitus tipo 2 ya diagnosticada en tratamiento como otro criterio. Y el último es la resistencia a la insulina. Como les digo, es un parámetro relativamente nuevo que estamos insertando ya
Bueno, no es tan nuevo, ya desde los 80 se empezó a hablar, pero ya tuvo más apogeo en los 2000 cuando empezaron a hablar de obesidad infantil. Así que resistencia a la insulina, diabetes o intolerancia a la glucosa es un criterio que lo consideraban ellos a OMS cuando hace esta definición de síndrome metabólico, imagínate, en el 98, ya lo consideraba un criterio mayor. Y criterios menores consideraban hipertensión arterial definida como una presión arterial por encima de 140/90, la presencia de microalbuminuria con una excreción de proteínas mayor de 15 microgramos minuto, la obesidad con un índice cintura-cadera mayor en 0,9 en varones, 0,85 en mujeres, el índice de masa corporal mayor a 30. Y la dislipidemia con triglicéridos mayor a 150 o HDL menor a 35 en varones y menor a 39 en mujeres. ¿Bien? Ahora, el ATP3, los norteamericanos dijeron que ellos eran diferentes al resto del mundo y por lo tanto dijeron vamos a hacer nuestros propios criterios y ellos se comenzaron a medir su circunferencia de cintura y dijeron no, para nosotros, para nuestra raza, para nuestra población, obesidad se considera con un perímetro abdominal de 102 para varones, 88 para mujeres, triglicéridos sí estuvieron de acuerdo con 150 para todos, el HDL para hombres le pusieron un rango de 40 y mujeres de 50. La presión arterial sí fueron un poco más estrictos y dijeron no, 130, 85. Y consideraron ellos simplemente hiperglicemia en ayunas. Bien, dijeron que se consideraba cuando tenías 3 o más de estos factores. Luego, no contentos con eso, la ILIBLA, que es la Asociación Latinoamericana, también tuvo su voz de protesta y dijo, no, los latinos somos diferentes de los americanos, diferentes del resto del mundo. ¿Y qué dijeron los latinos? Pues los latinos dijimos, nosotros vamos a definirlo con puntos. 2 puntos para una glucosa en ayunas mayor a 110 o 140 2 horas después de comer, con una presión arterial de 130/85, triglicéridos en 150, HDL 40/50, y nosotros dijimos, nos pusimos más exquisitos con el tema de la cintura cadera, dijimos también 0,9, 0,85 y un índice de masa de 30. Con 3 puntos, síndrome metabólico para los latinos. Luego la Federación Internacional de la Diabetes se reunió en Alemania, en Berlín, en el 2005, previo al Mundial, y ¿qué dijeron? Vamos a hablar de otro criterio de obesidad. Ellos pusieron para varones 90, el perímetro abdominal, los americanos se mantenían en sus 102, y dijeron para mujeres 80, y los americanos se mantenían en 88. Bueno, los latinos, como somos un poquito más condescendientes, nos apegamos un poco ahí, y dijimos también, ya, bueno, obesidad en esos parámetros. Dijimos entonces que tendríamos que agregar el triglicéridos, HDL, presión arterial o la glucosa. Ellos bajaron el tema de glucosa de nuevo a 100. ¿Bien? O el tratamiento previo para diabetes. Obviamente, en el tema de cómo definir el punto de corte para los latinos, pues empezaron los estudios, ¿no? Obviamente ustedes recordarán que normalidad se define como lo más frecuentemente que se presente, ¿no? Entonces dijeron que por el consenso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la LAD, para hombres dijeron 94 centímetros con una sensibilidad de 84, especificidad de 85, y para mujeres 88, sensibilidad de 72, especificidad de 74. Así que aquí todos pueden ir tranquilamente como cargo de conciencia y como autoexamen físico a medir su perímetro abdominal y ver si hay o no hay obesidad, de acuerdo a sus criterios. Obviamente ahí estaban los demás países, Estados Unidos, Europa, Asia, China, Japón, cada uno pues dando sus puntos de corte, si era o no era, y algunos pues obviaban el tema ya del índice de masa corporal, como ven ustedes, ¿no? Ahora, algo importante que debemos mencionar y que está ahí escrito es el tema de dónde realizar la medida. Bien, la medida es el punto medio que se encuentra entre la última costilla y el borde superior de la cresta ilíaca. Bien, recuerden eso. Porque a veces pasa que he escuchado que dicen, vamos a medir la circunferencia abdominal y es por donde pasa el ombligo. Y no necesariamente es así. Bien, recuerden, es una línea imaginaria que está tiene las referencias óseas del último reborde costal y la cresta ilíaca. El punto medio entre ellos, por ahí es por donde debe pasar el centímetro. Bien, no se vayan a olvidar de eso. Y luego, vamos a ver que hay algunos otros criterios diagnósticos, ¿no? Como mencionábamos ahí, pues, ¿no? Los clásicos de síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, presión arterial y la glucosa.
Los nuevos, los actuales, los que se están tratando de acuñar nuevamente, aunque no se sabe exactamente con qué todavía los puntos, los cortes, ¿no? Pero ya se están asociando en la adiposidad. Ahora que ya se habla de lo que es el adipocito como órgano endocrino, el tema del hígado graso, que es bastante frecuente y que por ahí siempre lo van a escuchar, doctor, tengo hígado graso y ahora qué hago y qué tomo y que me amarga la boca y que se me seca la boca y que por aquí y por allá. Obviamente el tema del hígado graso en el síndrome metabólico es importante porque nos permite avisar, prevenir, tratar lo que es controlar la cirrosis hepática no alcohólica. Bien, como hígado graso como tal no hay, bueno, lo importante aquí es manejar el tema de dieta, colesterol, controlar la resistencia a la insulina y con eso se vamos a dar un tratamiento a este hígado graso. Bien, pero más que todo es informar eso al paciente, preverlo de que está por el mal camino, que puede terminar cirrótico. Bien, dentro de los marcadores del tejido adiposo ya están haciendo algunos dosajes de leptina y adiponectina, que nos va a permitir lo que es sensibilizar este tema de la resistencia a la insulina. La dislipidemia propiamente con las apolipoproteínas B y lo ideal sería poder tomar el tamaño de las partículas de LDL. Su resistencia a la insulina, como les decía, hay cálculos directos y pruebas de tolerancia que nos permiten marcadores indirectos, ¿no? El índice de OMA, el índice de Quicky, que son un tema ya más, un poco más de endocrinología que imagino que en su momento les irán a dictar. La disfunción endotelial a través de la albuminuria, la respuesta vasodilatada hormonal y la inflamación, como les decía, ¿no? Obesidad, que es un proceso inflamatorio crónico que tiene la proteína C reactiva como uno de sus principales marcadores a nivel laboratorial. Bien, y eso es todo por ahora con lo que es síndrome metabólico. No sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta. ¿No todo ha quedado claro, explícito para los pasitos, los exámenes que han de venir en estos días? Sí, doctor, todo claro. ¿Sí? ¿Todos conformes? ¿No hay ningún desmayado, ningún inconsciente por ahí? ¿Todos están presentes? ¿Sí? Sí. Sí, todo conforme. Entonces, hasta aquí, muchachos, creo que por hoy día teníamos la actividad de semiología. La parte de hipotiroidismo en semiología, la parte de obesidad, síndrome metabólico, son temas bastante amplios, como ustedes ven. El tema de obesidad y síndrome metabólico es relativamente nuevo, más que todo es la asociación de patologías. Y el tema pues, de tiroides es una gama bastante amplia en la que más es la pericia que van a tener ustedes para encontrar los síntomas, para interrogar al paciente y poder discernir de otras enfermedades. Bien. No sé Profe, si... Dime, te escucho. ¿nos basamos de sus diapositivas o han metido alguna literatura ahí para leer? Bueno, básicamente aquí solamente está para, bueno, imagino que les inquietará un poco el tema de las diapositivas. He revisado las diapositivas que tienen ahí de las clases que han recibido en Lima y lo que he hecho básicamente ha sido un reforzamiento. El tema de preguntas es exclusivamente entre las diapositivas de acá y las de Lima. Lo único añadido que tal vez por ahí he visto un poco en Lima es que ellos han mencionado un poco más del hipotiroidismo en pediátricos. Esa partecita de lo que es el tema de sería bueno que lean un poquito, ¿no? En lo que es la parte de la semiología en pediatría de hipotiroidismo, ¿no? Capaz para reforzar un poco más para el supacito que van a tener. Después, por lo demás, creo que con las diapositivas y la explicación de hoy día y su autoconocimiento, que ahora están haciendo su autoformación virtual, imagino que va a ser más que suficiente para que puedan afrontar sus exámenes a corto plazo y la Ok, parte doctor. clínica ya cuando nos toque, Dios mediante, reencontrarnos en el hospital, ¿no? Ok, gracias. Listo, muchachos.
Chicos, buenas. Bueno, comunicándome con la doctora Karina, solamente estas son las dos únicas clases de hoy. Uno de los doctores pues no ha podido ingresar el día de hoy y el otro por temas personales tampoco. Así que estas son las dos únicas clases de hoy y yo les estaré avisando de la reprogramación.